Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saludo ya para empezar nuestra segunda semana de devocional rumbo a Transforma tu entorno. Cada vez falta menos tiempo para lo que es el Congreso Transforma tu entorno. Hoy estoy muy contento porque ya tenemos confirmados a varios de nuestros invitados. Hoy les digo que Luis Ignacio Gudiño estará dando la conferencia de identidad en uno de los eventos. También tenemos a lo que es el grupo de jóvenes de Generación 316 de Huacalco, Morelos, y en donde tengo la oportunidad de estar yendo una vez al mes, aunque en este último año mi familia es la que ha estado yendo, pero ellos van a presentar aquí un sketch con respecto a la rola del Lifehouse. Ahorita no recuerdo el nombre de la rola, pero van a estar, Everything es el nombre de la rola. Ellos van a estar también ahí presentándose en nuestro segundo evento del Congreso Transforma tu Entorno. Y por supuesto tenemos nuestros invitados de las bandas Soar Nueva Generación y Neuma. Estoy muy contento porque también pues hoy estuvimos ensayando con Luz Joven en juntas y avanzando pues en todo lo que es la organización de este congreso. No te lo pierdas, pero principalmente pues venimos preparándonos con la palabra de Dios para seguir en lo que Dios quiere que estemos concentrados, para que realmente pueda haber una transformación de nuestro entorno a través de nuestras vidas, porque nuestras vidas deben de estar fundamentadas en la palabra de Dios. Hoy nos toca leer en el libro de los Hechos el capítulo 8, y en el capítulo 8 vamos a leer principalmente de dos personas, primeramente de Saulo y segundamente de Felipe. Y vamos a empezar a estudiar estas dos personas. Nos vamos a saltar una de las partes del capítulo 8 porque no va con los propósitos del devocional. Yo te pido que tú la leas porque es muy interesante la parte de Simón el mago. Pero nosotros vamos a enfocarnos en Saulo y se me fue ahorita en Felipe, ¿no? Entonces vamos a revisar lo que dice el 8.1. Recuerden que acabamos de ver que Esteban fue el primer mártir, que él murió a los pies de Saulo precisamente, y el 8.1 sigue hablando de Saulo. Dice: Saulo consentía en su muerte, refiriéndose a Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Esto es muy interesante porque precisamente vemos que Saulo, consciente en lo que es la muerte de Esteban, y que era alguien muy duro de corazón al grado de arrastrar a la gente, no le importaba, dice aquí, si era hombre o mujer, los arrastraba persiguiendo a los cristianos. Pero también dice algo bien interesante en el versículo 1 del capítulo 8 de Hechos, y esta parte interesante precisamente es el hecho de que fueron esparcidos a través de la persecución por las tierras de Judea y de Samaria, cosa que tuvo que ser así porque hasta este momento ellos estaban trabajando en Jerusalén, como habíamos visto. El Señor los llamó a lo que es Jerusalén, después Judea, Samaria y lo último de la tierra, y fue hasta este momento en donde tuvo que haber esta persecución para que ellos salieran de su área de confort, que era Jerusalén, y empezaran a predicar en Judea y en Samaria. Entonces Dios siempre usa cada circunstancia para llevarnos a cumplir los propósitos que Él tiene para nuestras vidas. Y dice el 4: los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Esto es interesante. Cuando viene la persecución muchas veces nos escondemos, tratamos de ya no hablar, tratamos de cuidarnos, pero ellos dicen fueron esparcidos y lo que hicieron fue predicar el Evangelio, anunciar el evangelio que se les había pedido. Debemos de tener bien en cuenta que para transformar nuestro entorno debemos de estar dispuestos a anunciar el evangelio en donde quiera que estemos, cualquiera que sea
la circunstancia. Eso fue en el versículo 4. Ahora dice el versículo 5, entramos a hablar de Felipe. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Él ya no está solo en Judea, sino que él ya pasa a Samaria. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Esto es bien interesante. Felipe, vemos en el capítulo 1, si ves la lista de los que estaban unánimes en oración, él está allí, era uno de los seguidores de Cristo. Aquí vemos que él empieza a tomar una posición de liderazgo, ahora que está él en Samaria, y él empieza a compartir de la palabra de Dios, con señales y prodigios respaldándolo, y la gente pues empieza a acercarse a él porque su predicación impactaba los corazones, al grado que dice el versículo 8, había gran gozo en aquella ciudad. Y fíjate, me voy a saltar del versículo 8 hasta el versículo 26, insisto, de lo que es al 9 al 25, habla de Simón el mago, que para los propósitos del devocional no vamos a ver esa enseñanza, pero bueno, tú léela ahí y vamos nosotros a ver hasta el versículo 26. Dice que estando, bueno, voy a leer más bien desde el 25, y ellos habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron, habla de los apóstoles, a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Empezaron a cumplir el mandamiento que Dios había dicho, ya no solo en Jerusalén, sino Judea y ahora también Samaria. Ellos ya estaban empezando a expandir esta parte de más bien las buenas nuevas del evangelio. Esto es increíble. Vamos a leer versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, la cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiera y que se sentara con él. Nosotros debemos recordar la importancia de estar en una comunión constante con el Espíritu Santo. Felipe recibe instrucciones directamente del Espíritu Santo que le dice, ve y acércate a ese carro. Recuerda que Dios siempre por medio de su Espíritu Santo nos mueve hacia las personas que ya están preparadas para recibir el Evangelio. Y este hombre ya estaba preparado. Nosotros tenemos que ir y hablar a todos, pero hay veces que el Espíritu nos mueve precisamente personas cuyos corazones ya están preparados para recibir el Evangelio de Jesucristo. Pero si nosotros no tenemos una comunión con Dios, con el Espíritu Santo, entonces nunca va a poder hablarnos de esta manera y no vamos a poder estar en el lugar correcto en el momento adecuado. Felipe estaba preparado, Felipe tenía una comunión con el Espíritu Santo y Felipe es instruido de manera clara y concisa, ve y acércate a ese carro. Entonces se acerca, ve que este hombre está leyendo al profeta Isaías, estaba leyendo lo que está en Isaías 53, porque dice el versículo 32 que el pasaje de las escrituras que leía era este, como oveja la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Esto es bien interesante. Nosotros, mi querido amigo, debemos de estar bien preparados para anunciar el evangelio de Jesús desde cualquier parte de la escritura.
¿no? Este no es un mensaje que Felipe trajera preparado, este no es una predicación que él hubiera estado algún tiempo preparando y escribiendo, sino que en el momento llega, escucha lo que el etíope está leyendo y a partir de ese pasaje le empieza a platicar el Evangelio, a anunciar el Evangelio de Dios. Nosotros debemos, mi querido amigo, estar preparados en el conocimiento de la palabra para que a partir de cualquier pasaje podamos anunciar el Evangelio de Dios. Y la gente va a estar preparada y por otro lado, recuerda, el Espíritu Santo te va a guiar a hablar lo que tienes que hablar. Y dice que el 36, yendo por el camino, acuérdense que iba en el carro con él, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. La confesión de fe constituye esto, mi querido amigo. Nosotros como cristianos creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios y que a través de él hay perdón de pecados y hay redención de nuestra vida pasada. Así es que esto es bien importante. Cuando tú lleves a alguien a Cristo, esa persona debe tener en claro que Jesucristo es el Hijo de Dios y que a través de él hay perdón de pecados. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le dio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Fíjense qué interesante, el Espíritu nos lleva a estar moviéndonos constantemente, lo bautiza, en otras palabras, termina el trabajo que tenía que hacer allí Felipe y es arrebatado de alguna manera y traspuesto a otro lado, ¿no? Se encuentra en Azoto, dice la palabra, y empieza a caminar y empieza a anunciar el Evangelio en la nueva región donde se encuentra hasta llegar a Cesarea. Mi amigo, debemos de estar dispuestos a hablar de la palabra de Dios. A través de la vida de Felipe entendemos la importancia de conocer la Escritura, de tener una comunión íntima con el Espíritu Santo y de estar dispuestos a obedecerle y a dejarnos ser guiados por él para que otros conozcan de quién es el Señor en donde quiera que estemos. Como decía uno de los amigos que va a estar en el devocional, perdón, en el Congreso Transforma tu Entorno 2013, compartiendo, no debemos esperar la oportunidad, debemos buscarla. Aunque el Espíritu guía a Felipe a hablar, él ya estaba en el trabajo activo, él ya estaba hablando antes, el Espíritu solamente lo llevó a la persona indicada y que estaba preparada en ese momento. Así es que, mi amigo, empecemos a transformar nuestro entorno hablando de Jesucristo en donde quiera que estemos, confesando que Él es el Hijo de Dios y sigamos preparándonos rumbo a este congreso en el cual Dios va a activarnos para completar su obra en nosotros y que podamos ser agentes de transformación en donde quiera que estemos. Nos vemos en Transforma tu Entorno 2013 y nos vemos mañana para el capítulo 9 del libro de los Hechos. Dios les bendiga.